Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra sesión. Bueno, antes de empezar con un tema nuevo, quisiera saber si hay más dudas acerca de nuestra guía, ¿no? Estuvimos trabajando el viernes en grupos. Ahí yo sé que varios estaban todavía bastante dormidos, pero espero que hayan aprovechado el fin de para poder avanzar en la guía que tiene como fecha límite mañana, ¿no? Dimos un buen tiempo para que se pusieran como ya al día con todas las cosas de la primera unidad, digamos, las tareas de la primera unidad y esta pequeña lectura de Fernando Cortés que hicimos también como muy al inicio. Tenemos básicamente 3 actividades. Acuérdense que la entrega de las actividades vale un 50% de su calificación, ¿no? Pues entonces no dejen que se les acumule, ¿no? Entonces quisiera saber si hay alguna duda específica acerca de la guía antes de empezar con el tema nuevo, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, dinos, Sabina. Em, en el ejercicio en el que se tiene que sacar el límite superior, ¿no tendríamos que tener la desviación estándar o hay una forma de sacarlo sin la desviación Hay estándar? una forma, porque ¿qué tienes? Tienes proporciones. ¿Cuál es la fórmula del error estándar para las proporciones? Cuando estás estimando proporciones. A ver, una de las cosas que notamos a la hora de que ustedes estaban trabajando en equipo es que ustedes no toman nota, ¿no? Entonces no tienen como un cuaderno a donde revisar todo, piensan, tomen notas. Eso es muy importante en estadística, el que ustedes escriban la fórmula, ordenen las fórmulas. Yo les enseñé la vez pasada un pequeño diagrama que es un diagrama que yo hice, que ustedes, pero ustedes tienen que tener un formulario, ¿no? Para que ustedes no anden así como por todos lados, sino que rápidamente sepan qué fórmula utilizar, ¿no? Porque no se les pide que se la aprendan de memoria, ¿no? Además, aquí estamos haciendo puros trabajos, que ustedes tienen abierto todo su material, pero ustedes tienen que saber dónde buscar, ¿no? Entonces, sí, por favor, revisen este formulario, ¿no? O chequen o tengan unas anotaciones de un cuaderno donde tengan como muy bien dicho dónde empieza cada tema, quizás un pequeño separador donde ustedes puedan ir fácilmente, ¿no? Entonces, no sé si ya, este, si ya encontraste la fórmula, Sabina. No, la estoy buscando. Mm. Así es, para una proporción es la raíz de P por Q entre N, ¿no? Esa es la fórmula del error estándar. Entonces, en realidad no necesitas la desviación estándar, ¿no? Porque ya tienes P y cuando ya tienes P ya tienes Q, ¿no? Yo tenía una duda con eso de esa fórmula, ¿se puede usar así? Es que usted nos dio esa, pero con 2 muestras o 2 Mm, poblaciones. no, también la di para una población y la que puso Samuel es para una población. Para 2 poblaciones es de otra forma. El error estándar sí, pero lo que se les pide no es lo mismo, porque se les está pidiendo solo el límite superior. Jimena nos pregunta en el chat de que si es como los otros 2 ejercicios. Entonces tienen que tener anotaciones. O sea, yo sé que es difícil esta modalidad en línea, que quizás ustedes están tomando clases en un espacio que quizás no es el más adecuado en sus casas, pero intenten tomar notas, ¿no? Muchas, o sea, yo sé que además ustedes son de otra generación, que son más visuales, pero eh, no entiendo, Angélica, a qué se refieren entonces, como a cuáles ejercicios.
Si pueden abrir el micrófono, porque no les entiendo muy bien en el chat a qué se refieren. O si pueden dar más información en el chat. Creo que Jimena dice de los primeros 2 ejercicios que sí es sacar el límite superior y el inferior, creo. Sí, porque Y son nos da la bilaterales. desviación y todo eso. Pero sí, son bilaterales, pero los otros son de poblaciones cuantitativas. Samuel quiere tomar la palabra. Dinos, Samuel. Es que creo que la última 3 como que gente que va a tener ciertos problemas por el hecho de que son como 3 no son 3 poblaciones, son un montón de poblaciones, ¿no? Que mencionan a estos países para recibir personas latinas y demás, ¿no? En su familia, del matrimonio y demás. Entonces creo que puede haber una confusión, ¿no? El hecho de creer que estamos tomando poblaciones distintas, a pesar de que se nos dice que solamente tenemos en cuenta la población asiática. Ahí, pero ahí solo tienen que tomar en cuenta a la población asiática. Ajá, es por eso, ¿no? El hecho de que hay gente que se va a confundir y usa la otra fórmula, ¿no? La que es de 2 poblaciones. Porque también nos piden una comparación, pero eso es comparar, ¿no? Las proporciones dentro de esta muestra. Sí, eso El de los asiáticos, perdón, tienes que tomar como tu 100% los asiáticos. los asiáticos para de ahí ir sacando los que te dicen del 89 aceptan latinos y así, ¿no? Ya tienes la proporción, sí, nada más es el 1 menos el porcentaje, que es el 100, 1 menos, creo que es 0.71, creo que es el de los latinos. Y eso es Q. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿No? Que ustedes aprendan a buscar la información que es necesaria y que desechen la que no. ¿Sí? Entonces, pues tengan en cuenta eso, ¿no? Que se les está poniendo un ejercicio, digamos que es parecido porque son de proporciones, pero donde ustedes tienen que escoger cuál es la N con la que tienen que trabajar, ¿no? Entonces, una cosa pues es que yo les dé exactamente la información, como en los primeros ejercicios, y otra cosa es que ustedes aprendan a identificarla, ¿no? Entonces, una no es para confundirlos, sino es para que ustedes aprendan a identificar la información relevante en términos de los problemas y de la aplicación de estos elementos estadísticos que estamos realizando, ¿no? Entonces, ahí lo que tienen que tener cuidado con ese último ejercicio es con qué muestra van a seleccionar, ¿no? ¿Cuál tamaño de la muestra van a utilizar, ¿no? Dice Jimena, yo me refería a los del mismo problema. No entiendo. La verdad es que intenten ser un poco más, porque me están hablando de diferentes cosas, entonces, pues pónganse en mi lugar, ¿no? Porque no entiendo a qué te refieres, Jimena. Es que, bueno, yo pensé que habían entendido mal mi pregunta porque decían, no, los otros 2 son de límite inferior y superior. O sea, yo digo que se parece el problema, bueno, lo que tenemos que hacer, más ¿Cuál no problema? ¿De cuál estamos hablando el ya? de la del reforma. Yo me refiero al del reforma. Ok. Y se parecen, pero no son lo mismo. Era nada más eso. Ok. Si el del Reforma tiene tres cosas que se les piden, ¿no? Y la tercera no es un límite bilateral, no es un intervalo de confianza bilateral, ¿no? Entonces, ese es como la diferencia, ¿no? Pero el error estándar, tal y como lo vimos en clase, ¿no? Cambia cómo se calcula independientemente de cómo estamos haciendo, si es un límite bilateral o unilateral, ¿no? Acuérdense que lo que cambia cuando establecemos los límites unilaterales o bilaterales es cómo vamos a encontrar nuestros valores Z, en este caso, porque estamos hablando de proporciones, son valores Z, para saber dónde están, ¿no? Para saber cómo vamos a poner ahí el área
en nuestra distribución normal, si la vamos a poner en una cola derecha o en una cola izquierda, ¿no? Los unilaterales solo tienen una colita, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces, ustedes ven, en la guía hay como varias cositas que se pueden ir cambiando para que ustedes vayan haciendo un ejercicio. Si ustedes necesitan hacer más ejercicios, porque hay gente que necesita hacer mucho más ejercicios, ahí están los ejercicios de Mendenhall y de Moore, ¿no? Hay un montón, ¿no? Y en Mendenhall hay un montón de ejemplos también que están resueltos, ¿no? Entonces pueden checarlos también, no está de más. Capaz que no son con los temas más adecuados, porque pues tienen otro tipo de audiencia, ¿no? No es necesariamente para sociólogos, pero sí los pueden checar porque están muy bien hechos. La guía lo que pretende es como tener un menú de revisar diferentes procesos donde ustedes vayan haciendo cosas, ¿no? Ya después vamos a hacer otra guía cuando veamos tamaño de la muestra mucho más completa y que vamos a revisar en términos de también las estimaciones por intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, que después de ver esto de muestras chiquitas que tengo en la pantalla, vamos a irnos a las muestras, nos vamos a ir a las pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Vamos a calificar puros 10. Yo espero que los profesores, entre la profesora Mónica, que me va a ayudar a calificar también algunas de sus tareas, ya tengamos la próxima semana ya retroalimentación para todos ustedes acerca de sus tareas del primer tema, ¿no? Porque ya vamos a cerrar eso y sí tengan mucho cuidado, por lo menos en la tarde. Lo que mostraron es que a veces se confundían en algunas interpretaciones y también en cómo seleccionar el Z, ¿no? Ahí está, entonces, vamos a, si ya no hay ningún otro tema, otra duda, acuérdense además que ahí está la rúbrica, ¿no? Que 50% es interpretación, ¿no? Y sean ordenados si quieren que, les demos parte del proceso, ¿no? Entre más ustedes nos den información acerca del proceso y que nosotros podamos saber dónde se equivocaron, ¿no? Es probable que pues se les pueda dar un poquito más de procedimiento que si no presentan nada, ¿no? Y definitivamente si solo presentan las respuestas, pues eso no está bien. Eldrick tiene una duda, nos pregunta que si en última pregunta se tiene que hacer una comparación de proporciones. Lo que está diciendo la última pregunta es justo si hay alguna superposición de estos intervalos y ustedes tendrían que decir qué significa esa superposición de los intervalos. Entonces, sí es una comparación de proporciones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, puros 10 van a subir mañana. Listo, ¿no? Vamos entonces a continuar, ¿no? Un poquito hoy, el martes pasado vimos una parte de muestras chiquitas, vimos inferencia para una muestra chiquita, ¿no? Y aprendimos a usar la distribución T y estuvimos con nuestras calculadoras de muestras chiquitas, ¿no? Y que es la distribución T. Y hoy vamos a hacer diferencias de medias en muestras chiquitas. Acá es donde ya se va complicando un poquito más porque tenemos cada vez más supuestos, ¿no? Normalmente cuando nosotros aprendemos estadística siempre vamos a aprender con lo más simple y que tiene menos supuestos hasta ir,
revisando cosas que se vuelven cada vez más complejas, donde tenemos que ir revisando cositas que vayan cumpliendo ciertos supuestos. Es como tener un checklist, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué le queda a este problema? ¿No? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, este no le queda porque no cumple con esto no cumple con esto no cumple con esto y esto no cumple con esto, ¿no? En la vida real, entonces cada vez más, y sobre todo en ciencias sociales, vamos a necesitar cada vez más cosas más complejas porque normalmente lo que nosotros modelamos en ciencias sociales rara vez se comporta como una normal, rara vez cumple los supuestos, porque los fenómenos sociales son más difíciles que modelar que las cosas que están en la naturaleza que siguen como cierto orden, ¿no? Entonces, en realidad yo pienso siempre, yo he sido de la idea en que deberíamos incluso tener más estadística que otras carreras, ¿no? Pero bueno, yo sé que algunos de ustedes andan por aquí porque quizás tuvieron algunos encuentros con la matemática y la estadística que no fueron tan agradables en su niñez, ¿no? Desgraciadamente eso pasa, ¿no? Cuando la matemática es esencial para cualquier actividad, ¿no? Incluso los filósofos necesitan de la matemática todo el tiempo. Hay una parte hermosa también de sociología matemática. Pero espero que logremos quitar un poquito de esos miedos y que ustedes se den cuenta de la gran utilidad. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver entonces qué pasa con las muestras chiquitas cuando nosotros queremos ver diferencias. Y vamos a hablar de una cosa que no hemos hablado, porque después vamos a ver también otro tipo o sea, esto se va complicando en las diferencias de muestras. Después de ver las muestras chiquitas, vamos a ver otro tipo de muestreo que se llama apareado y que nos va a permitir a nosotros poder hacer nuestra primera evaluación de impacto, ¿no? Yo ando, desgraciadamente, fue un capítulo que se tardó muchísimo tiempo en publicarse, que escribimos como en el 2016 con Landy Sánchez. Y bueno, el libro salió publicado hasta este año. Es un capítulo donde yo paso haciendo este tipo de pruebas, ¿no? Una publicación, o sea, pero yo me la paso haciendo, pues nos las pasamos haciendo ahí puras pruebas bivariadas para un montón de cosas. No usamos ninguna otra técnica, ¿no? A veces estas técnicas son las necesarias para que nosotros podamos decir ciertas cosas, ¿no? Y son sumamente importantes estas pruebas de diferencias de medias, ¿no? A veces es como lo fundamental que necesitamos para hacer análisis, ¿no? Porque eso es a veces lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, dicho esto y convenciéndolos un poquito, vamos a empezar entonces con las diferencias de muestras chiquitas, ¿no? ¿Qué vamos a asumir acá? Ay, no me responde mi mouse. Ahí está. Tenemos que vamos a poder también establecer un intervalo de cierto nivel de confianza, ¿no? Que es 100% por 1 menos alfa, la confianza, para las diferencias de medias cuando las muestras son chiquitas, ¿no? Pero vamos a tener que tener 3 supuestos. Primero, que las poblaciones originales son normales. Esta, que después vamos a mover un poquito, nos vamos a mover un poquito de este supuesto, que las muestras son aleatorias e independientes. Y ahorita, por el momento, vamos a asumir que las varianzas son iguales, ¿sí? De estas poblaciones. ¿Por qué tenemos que asumir eso cuando estamos trabajando con muestras chiquitas? Si ustedes se acuerdan, una de las cosas que veíamos cuando teníamos estas imágenes acerca de los parámetros y que hablábamos de que esto se iba haciendo cada vez más delgadito, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, delgadito implicaba una varianza más chiquita, o si era más achatado, una varianza más grande. Nosotros vimos en la clase pasada que la T, pues va bajando, ¿no? Va bajando y entonces sí cambia un poco la forma en términos del tamaño de la muestra. Entonces sí vamos a necesitar saber un poquito, no quizás el valor de las varianzas, pero sí vamos a necesitar saber que estas poblaciones entre sí, estos dos grupos tienen varianzas similares para poderlas comparar, ¿no? Entonces, por el momento, vamos a asumir eso,
¿no? Pero después vamos a ir viendo qué pasa cuando no tenemos esta información, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos haciendo. Si ustedes ven, vamos poniendo supuestos, ¿no? En estadística es sumamente importante ser muy respetuosos de los supuestos que estamos utilizando y saber que lo que estamos diciendo tiene supuestos, ¿no? ¿Sí? Eso es una de las cosas que a veces cuando estamos interpretando se nos olvida, ¿no? Tenemos que decir bajo el supuesto o decimos así como con mucha certeza, ¿no? Incluso hay gente que hace inferencias casi de causalidad cuando estos métodos no dan hasta eso, ¿no? Entonces, vamos a checar acá, ¿no? Miren, hoy lo que tenemos acá es esta fórmula, ¿no? Tenemos de nuevo el estimador, que ¿cuál es el mejor estimador para la diferencia de medias de la población? Sigue siendo la diferencia de X barra y de X barra 2. Eso se mantiene, ¿no? Esto ya lo conocemos, es bastante simple. Ahí está. Esto ya sabemos. T, que ya lo conocimos de la clase pasada, ¿no? Porque sabemos que tenemos muestras chiquitas, entonces, y que estamos estableciendo por el momento intervalos de confianza bilaterales y por tanto están asociados a un alfa que se reparte entre dos colitas, ¿sí? Entonces, hasta ahí conocemos. Ahora viene mi querido error estándar, ¿no? Este error estándar es un poco diferente que el que nosotros teníamos para la diferencia de medias para muestras grandes, ¿no? Nosotros simplemente teníamos para las muestras grandes, teníamos algo que era de este estilo, ¿no? Teníamos la raíz, teníamos S1 al cuadrado entre N1 más S2 al cuadrado entre N2. Ahí está, ¿no? Eso teníamos para las muestras grandes. Hoy tenemos una cosa un poco rara. Primero nos dan una S, ¿no? Una S cuadrada que no tiene subíndice, ¿sí? ¿Por qué no tiene subíndice? Porque yo asumo que esta es la varianza conjunta. Acuérdense que nosotros siempre que estamos haciendo estas diferencias entre dos grupos, lo que al final estamos estableciendo es si estas dos subpoblaciones pertenecen a una misma población, ¿no? Entonces, esta es la famosa varianza conjunta. Muy bien, ¿no? Ahí tengo mi varianza conjunta que la divido entre la suma de los recíprocos de los tamaños de las muestras, ¿no? Esto es lo que se llama un recíproco, ¿sí? Cuando le damos la vuelta. Entonces, es un poco más complejo, ¿no? ¿Y de dónde sale esa S? Pues miren, pues viene de trabajar un poquito con los grados de libertad, ¿no? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros sacábamos, por ejemplo, cuando sacamos la varianza tenemos a n-1, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos haciendo es no tomar a la n, sino tomar n-1. Y entonces, lo que estamos haciendo acá es como, de nuevo, un promedio como ponderado, ¿no? De las varianzas, pero ponderado por los grados de libertad, ¿no? Ahí está, de cada una y cuando estamos estimando dos parámetros. Entonces, quizás ustedes no necesitan como conocer todo, todísimo, pero básicamente aquí esto ya lo conocíamos. Lo que no conocemos es esto. Hoy lo que ha cambiado un poco es cómo calculamos nuestro error estándar cuando tenemos muestras chiquitas. Entonces, ya hemos visto que los errores estándares que nosotros tenemos, siempre vamos a tener un estimador, más o menos un valor que está asociado a una confiabilidad y por tanto a una distribución de probabilidad y un error estándar. Lo que va a ir cambiando puede ir siendo un montón, cuál es el estimador puntual, cuál es la distribución de probabilidad que me funciona y el error estándar. En este caso, el error estándar es un poquito más complejo de lo que nosotros habíamos trabajado. Pero, bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy a mano
pero ya el viernes vamos a tener un pequeño tallercito de R para ir sacando algunas cosas que me permitan a mí no hacer todo este trabajo, ¿no? Pues ustedes van a ser gente muy importante, que van a tener gente que les haga los cálculos a ustedes, pero ustedes van a tener que saber interpretar esos cálculos y decir, bueno, está bien o está mal, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas ya los hacen los programas, pero ustedes tienen que saber un poquito y tener la lógica de dónde viene. Voy a lanzar mi primera votación del día para saber si no estuve hablando sola. Espero que hoy que ya tenemos solecito, quede todo más claro que otros días, ¿no? Yo sé que la semana pasada estaba muy oscuro. Tengo 19 votos de 22 posibles. Me hacen falta, bueno, hoy me hacen falta 2 votos. Sé que siempre hay alguien que no puede votar. Ahí está. Listo. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿no? Si ustedes ven, además aquí hoy decimos 2 grados de libertad. Vamos a tener, ¿qué grado de libertad? El tamaño de la muestra de nuestra población 1, el tamaño de la muestra de nuestra población 2, y le vamos a restar 2 grados de libertad porque aquí tenemos 2 parámetros. Ahí está. Entonces tenemos 2 parámetros hoy, ¿sí? Entonces, por eso tenemos menos 2 grados de libertad. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a volver a abrir nuestro Excelito con el que hemos estado trabajando. Y hoy tenemos esto. Tenemos que hay 2 rutas de transporte que se comparan mediante la medición del tiempo que se tardan las personas para llegar a su trabajo. Hay un grupo diferente de usuarios para cada ruta, ¿no? Hay alguna diferencia en el tiempo. Hay que estimar esa diferencia con el 99% de confianza. Y nos dan aquí la información. Si vemos, tenemos muestra chiquitita, no, esa es la N, perdón, ahí está. Tenemos ahí una muestra de 10, otra muestra de 12, o sea que son muestras muy chiquitas, ¿no? Entonces nos vamos a ir, vamos a ir a nuestro Excel que teníamos nosotros. Y vamos a resolver este ejercicio en el Excelito. Ahorita les doy el link, que luego a veces se tarda esto en cargar, no sé por qué. Creo que porque tengo muchas cosas abiertas, eso puede ser. Voy a cambiar el nombre porque ya no es solo de la sección 8, ya vamos en la 11. Y ahorita les doy el link. Y vamos a copiar esta información y lo vamos a desarrollar para que quede claro qué elementos vamos a hacer. Pero ya esperamos que en la siguiente clase nosotros podamos hacer un poco de esto en R y que ustedes, bueno, digan, ah, no, bueno, qué maravilloso R, me ayuda muchísimo, ¿no? A mis estimaciones, ¿no? Que vean por qué es la importancia de hacer estas cosas.
se me ha perdido mi ventanita del chat. Ahí está. Hoy sí. Entonces, vamos a hacer una nueva pestañita acá y le vamos a poner nombre, que hoy tenemos 2 medias chiquitas, ¿no? Varianzas iguales. ¿Sí? Y vamos a pegar toda la información que teníamos en nuestra presentación acá. Vamos a copiar la información, vamos a copiar el enunciado. Uy, no sé por qué se pegó ahí. Ahí está. Vamos a pegar la tablita. Y vamos a copiar también nuestra fórmula porque no me la quiero poner de memoria, que es porque, ¿por qué? ¿No? Ahí está mi información. Y voy a pegar también mi fórmula, mis fórmulas, ¿sí? Ustedes tienen que siempre tener a la mano sus fórmulas. Ya con el paso del tiempo se las van a aprender de memoria, pero eso es solo lo que pasa con el tiempo. Ahí está. Entonces aquí tengo yo a un rabbit anonymous, a una iguana anonymous, a todos les ponen nombres de animalitos anónimos. Bien, entonces aquí tengo mi información, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sé que necesito primero mi estimador de esto. Voy a necesitar mi T, ¿no? Y voy a necesitar el error estándar, ¿no? Esas son las cosas que yo voy a necesitar. ¿Alguien me puede decir cuál es el estimador de la diferencia de mu y de mu1 y de mu2? ¿Alguien me puede decir cuál es esta diferencia? Nos dice 4. Muy bien, Sebastián, porque es simplemente la resta entre el 1. Ahí está. Entre la ruta 1 y la ruta 2, ¿no? Ahí está. Son 4 minutos, ¿no? Entonces, esa, digamos, a ojo de buen cubero, yo estoy ahí en mi trabajo y digo, bueno, esta gente se tarda 35 minutos y la otra se tarda 31. ¿Cuál ruta será más eficiente? Pues vamos a ver, ¿no? Entonces, el otro elemento que necesitamos es volver a nuestra calculadora de T, ¿no? Tenemos que podemos irnos a nuestra calculadora de la distribución. Si no la tengo acá, ahorita la pongo porque siempre está a un ladito. Aquí está la de T. Inversa, cuando estamos haciendo estas cosas, casi siempre queremos la calculadora inversa porque yo le estoy dando un nivel de probabilidad que me da el problema, ¿no? Que en este caso es el 99% de confianza y quiero que me dé un valor de T, ¿no? Entonces, acá yo digo, ¿con cuántos grados de libertad voy a trabajar? Aquí me hizo falta anotar eso, quizás, ¿no? ¿Cuáles son mis grados de libertad? ¿Cuántos serán mis grados de libertad? Está muy bien, Sebastián, porque los grados de libertad van a ser 20. Tenemos 10 más 12
Y restamos 2 porque estamos estimando 2 parámetros, uno para la media de la población 1 y otro para la media de la población 2. Entonces yo voy a mi calculadora, ¿no? Aquí, y le digo, bueno, tengo 20 grados de libertad y lo quiero al 99%. Entonces yo ya me llevo este valor así de fácil. No vamos a ver unilaterales para muestras chiquitas, ¿sí? Tranquilos. Eso ya lo va a sacar R. Entonces ya tengo yo mi estimador, mi valor T, y hoy me falta este terrible error estándar. Lo vamos a ir haciendo por partes, ¿no? Como dijo, vamos por partes, dijo Jack, el destripador, ¿no? Vamos a ir calculando primero nuestro S cuadrado, que nosotros sabemos que es nuestra varianza conjunta, y entonces vamos a empezar con esta parte de el primer sumando, ¿no? Del numerador. Vamos a ir ahí. Vamos, entonces, que es esta parte de acá, ¿no? Entonces me dice que al tamaño de la muestra les restó 1, ¿no? Porque pues tengo una muestra chiquita, entonces me estoy quedando solamente con los grados de libertad de esa muestra chiquita individual, ¿no? Y entonces esa n menos 1 va a ser igual a esta n, le resto 1, y a este valor lo voy a poner aquí en paréntesis, porque si no, este Excel piensa que solo el 1 se está multiplicando, y no, yo quiero la resta, n menos 1 por la varianza, ¿no? Y en mi bonito cuadrito, lo que yo no tengo son las varianzas, tengo las desviaciones estándar, tengo los valores de S. Entonces voy a tener que elevarlo al cuadrado. O le pongo acá, pensé. En algún momento saldrá el circunflejo. No. Entonces también lo hago. Ahí está, mi varianza. Entonces tengo mi primer sumando del numerador. Esta parte de acá. Voy a hacer hoy el segundo sumando. Y voy a hacer lo mismo, pero hoy para la muestra 2, ¿no? Entonces tengo que en la muestra 2, en el grupo 2, de estos trabajadores que toman estas rutas, son 12. Entonces le voy a restar 1, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya problema con la multiplicación, y lo voy a multiplicar por... No sé por qué no se quiere ir hoy. Vamos a ponerla aquí. Entonces es la C9 por C9. Ahí está. Entonces ya tengo mi segundo sumando. Si ven, simplemente hice eso. Voy a poner aquí un ratito las fórmulas para que ustedes lo vean claramente, de que simplemente estamos trasladando esta fórmula a los valores que tenemos. Y aunque la fórmula se vea así como ya más fea, ¿no? En realidad, pues simplemente estamos haciendo unas multiplicaciones y unas sumas que no deberían de tener demasiado problema, ¿no? Sobre todo porque pues no lo estamos haciendo a mano, ¿no? Si estuviera yo sumando y restando a mano, ahí sí me complicaría yo, ¿no? Y ahí está el otro. Y ya tenemos lo que suma nuestro numerador. El numerador es estos valores. Podemos sumarlos ya directamente entre ellos. Lo voy a hacer así. Entonces, yo ya tengo mi numerador. Voy a ir con mi denominador, que ustedes ven que ya lo tenía, ¿no? Porque yo tenía que tener este denominador para poder utilizar mi T, ¿no? Porque justo está dividido entre los grados de libertad con los que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, como ya lo hice, yo me lo voy a copiar porque yo lo hice. Bueno, realmente no lo hice yo, lo hizo Sebastián, ¿no? Ahí está.
Entonces, se ve muy feo, pero no está tan feo, ¿no? Entonces, al final, ya puedo yo tener el valor de S cuadrado, que es el numerador entre el denominador. Ahí está. Ese es mi S cuadrado. Entonces, ya estoy yo más cerquita de mi error estándar, ¿sí? Ahí voy, ahí voy. ¿Qué me hace falta a mí? Me hace falta hoy encontrar el error estándar. Me dice la fórmula acá que el error estándar es igual a la raíz de ese S cuadrado por la suma de los recíprocos de los tamaños de las muestras con las que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, me falta todavía un poquito, ¿no? Entonces, voy a hacer los recíprocos primero, ¿sí? Así se llama esto, ¿no? Cuando ustedes le dan vuelta a una fracción, se llama recíproco multiplicativo. Quizás no se acuerdan de su clase de matemáticas, espero que sí. Entonces, la suma de recíprocos. Entonces, yo voy a tener 1 entre entre 10. Ay. Aquí no le puse el igual. 1 entre B, ¿era B9? No. Es que esa imagen me saca de onda. B7. 1 entre B7 más 1 entre C7. Ahí está. O sea que esto es igual a 1/10 más 1/12. ¿Sí? 1/10 más 1/12. Ahí ya lo tengo, ¿no? Hoy le saco la raíz. Hoy voy a multiplicar eso y multiplicarlo por mi S cuadrado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Mi 1/12 más 1/10 lo multiplico por mi S cuadrado. Ahí está. Ahí. Mi S cuadrado por esto, ¿no? Eso es 4. Y hoy tengo mi raíz, ¿no? Hoy tengo mi raíz. Que creo que en la fórmula no le puse una cosa que es muy importante. Déjenme checar una cosita. No, pues está bien. Creo que en lo que hice a mano lo hice mal yo. Bueno, ahí está. Entonces ya tengo ese valor, ¿no? Y hoy lo que voy a hacer es sacarle la raíz, ¿no? A esto le saco la raíz. No se llama raíz, se llama square root. Ahí está, 2.005. Perfecto, ¿no? Entonces, esto de acá, todo esto de acá, esto es el 2.05. Entonces, primero calculé esta S, luego lo multipliqué por la suma de los recíprocos y luego le saqué la raíz. Entonces,
un poco más complejo el sacar el error estándar, ¿no? Tengo que hacer muchos más pasos, pero tampoco es algo que no se pueda sacar, ¿no? Es algo que simplemente tengo que fijarme muy bien en la fórmula, y una de las cosas que si ustedes ven es que voy haciendo por partes cosas. Normalmente primero trabajo con el numerador, luego con el denominador, para no equivocarme, ¿no? Hay que ir siendo como ordenaditos para no equivocarnos, no ir haciendo las cosas por partes. Claro que todos podríamos haberlo puesto en una misma fórmula, ¿no? Muy felices nosotros, pero teníamos muchas más chances de equivocarnos, ¿no? Entonces hoy ya tengo mi error estándar. Y entonces hoy, ¿qué voy a hacer? Pues voy a calcular mi ancho de mi intervalo. Pongo ancho entre 2 porque es lo que sumo y resto, ¿no? O sea que realmente el ancho del intervalo de topes es eso. Que es igual a mi error estándar, ¿no? Que ya tengo yo acá, que mi error estándar es 2.5, ¿no? Por mi valor de t. Ahí está. Que es ya toda esta parte de acá, lo que sumo y resto, ¿no? Llamémosle a eso ancho entre 2, ¿no? Entonces son 5.7 minutos los que yo le voy a restar y a sumar a mi estimador, ¿no? Entonces voy a hacer mi límite inferior, que va a ser igual a mi estimador, que tengo acá, menos este ancho, ¿sí? Y mi límite superior, que voy a hacer mi estimador, de nuevo, ese 4 que tengo allí, menos este. Ay, más, perdón. Ahí está. Entonces, ¿quién quisiera interpretar esto? ¿No? A ver. Voy a dejar ahí un ratito para que lo vean. Tenemos hoy entonces que nuestros valores para posibles, nuestro intervalo, donde están los valores posibles con un 99% de confianza entre la diferencia de las medias, es de eso. Jorge nos manda acá, ¿no? Y le vamos a poner ahí un chequecito a Jorge para perdonarle alguna entrega tarde, futura o pasada. Con un intervalo de confianza del 99%, nos dice que hay un máximo de diferencia de 9-7 minutos en el tiempo, o como mínimo un 0.76 minutos. Está muy bien, ¿no? Yo hubiera querido que también incluyeras la palabra ruta. Acuérdense que siempre hay que volver al problema, ¿no? Entonces podríamos decir con un intervalo de confianza del 99 que hay un máximo de diferencia entre las rutas, ¿no? De 9 minutos, o puede haber una diferencia de menos 1.76. O sea que podríamos decir que con un intervalo del 99% de confianza, ¿no? Podríamos decir que la ruta 1 es menor hasta 2 minutos en la ruta 2, y que podría ser incluso más tardada hasta 9 minutos que la ruta 2, ¿no? O sea, podría ser más rápida, casi 2 minutos, o más tardada, casi 9 minutos,
¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay información? Voy a lanzar una votación para que nos vayamos a un pequeño receso de 10 minutos. De si hay o no, no sé si entendieron, espérense, dejen que haga mi pregunta bien. Si hay o no diferencia entre las rutas. ¿Ustedes creen que tenemos evidencia para decir que una ruta es más eficiente que la otra? Hoy sí. Contéstenme sí o no. Con les dije. Mariana, La sí, pregunta, Sí, la pregunta. si hay evidencia para decir que una ruta es más eficiente que la otra. Pues acá los que dijeron no tienen razón, ¿no? No hay evidencia para decir que una ruta es mejor que la otra, porque el intervalo de confianza tiene como valor probable el 0. Eso no se les debe olvidar. Eso se sigue manteniendo con esta diferencia, aunque sean de muestras chiquitas. Eso es algo que se mantiene así. Tengo 15 sí. Ahorita les finalizo esta votación para compartirles los resultados, ¿no? 75% dijeron que sí había evidencia, pero no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia para decir que hay diferencia entre las dos rutas porque el límite inferior es negativo y el límite superior es positivo. Eso significa, ¿se acuerdan de nuestras rectitas, ¿no? Que teníamos, que un valor posible es el 0. Ahí está el valor posible. O sea, y el que yo diga que a veces, ¿no? Que uno de los valores probables, pues en un tramo, pues la ruta 1 es más tardada que la ruta 2, pero en otro tramo es más tardada la ruta 2 que la ruta 1. Entonces no tengo evidencia para decir cuál de las dos rutas es mejor, ¿no? Entonces, esos 4 minutos que yo vi, pues puede ser una cuestión del azar, ¿no? Porque simplemente se puede ver a que yo estoy tomando una muestra de todas las muestras posibles y que por tanto nosotros decimos que ese resultado puede estar asociado al azar. Por acá me preguntaban cómo saco también, me mandaron una pregunta privada de cómo saqué el estimador. Recordemos que el estimador para una diferencia de medias es simplemente la diferencia de las X barras. Entonces, esa es mi estimador. Si vemos incluso acá, si me pongo acá, puedes ver que hice la diferencia. Voy a ver si esto lo muevo acá para que no haya tanto problema, hoy que ya no es tan necesario. Vemos que es la diferencia entre las medias de tiempos de la ruta 1 y de la ruta 2. Los grados de libertad vienen calculados con esta pequeña fórmula, donde yo sumo los tamaños de la muestra y les resto 2 grados de libertad. Si me pongo acá, incluso lo pusimos 20 porque pues Sebastián nos hizo el favor, pero lo podemos hacer acá, más, menos. ¿Cuántos parámetros estoy yo? 2, ¿no? Ahí está mi 20, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a lanzar hoy la votación de si quedó claro cómo hacemos una diferencia de dos medias cuando estas son pequeñas. Entonces, voy a relanzar mi votación, pero hoy sí entendieron, ¿sí? ¿Entendieron sí o no? Ahí tengo un no.
si alguien, si no, pues puede ¿cómo sacamos la S cuadrada? Pues la S cuadrada se saca con esta fórmula de acá, ¿no? Todo esto que hicimos nosotros, acá de poner el primer sumando, que era este, el segundo sumando, que era este, y entonces completamos el numerador y luego el denominador, es todo esto que hicimos de la S cuadrada. Voy a sombrearlo incluso acá para que se vea como un poquito más claro que todo esto es el S cuadrado. Todo ese proceso que hicimos ahí, así fue que hicimos el S cuadrado, ¿no? Ahí está. Todo esto corresponde a los procesos de hacer el S cuadrado, ¿sí? Ahí le puse hoy otro color. Entonces, y lo hicimos con esta fórmula de acá, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como la varianza conjunta. La varianza conjunta es un poquito, si ustedes ven, una pequeña, de nuevo, una pequeña, pues como, como promedio ponderado de las varianzas, ¿no? Entre los grados de libertad de cada una de las poblaciones y los grados de libertad de nuestro problema. Ahí está, cada varianza se multiplica por el tamaño de la muestra menos 1 y se dividen entre el total de grados de libertad. Entonces, así fue que lo calculamos. No sé si quedó más claro, Jimena. Perfecto. ¿Alguien, no sé si ese alguien nos quiere comentar un poquito más qué fue lo que no entendió para saber dónde repetirlo, ¿no? Igual yo lo voy a dejar acá. Ustedes acuérdense que este Excelito les queda y aquí vamos a irle agregando. Eso es lo único bueno, ¿no? De esto, que es como que el pizarrón me queda guardado para siempre, ¿no? Es un pizarrón que queda guardado. Listo, entonces nos vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, como para que ustedes integren esta información antes de que yo les dé más información. Y volvemos, ¿no? Entonces voy a poner en pausa la grabación y les pongo la musiquita y volvemos a las 8:19. Bueno, ya volvimos. Yo me emocioné con el Sufjan Stevens, pero bueno, ya, volvemos. Déjenme moverme a nuestro... Y otro día, en la otra clase de la tarde, una compañera me pidió que se lo escribiera también de manera matemática. Entonces voy a, ahorita ya puse mi imagen. Voy a subir esta imagen que hice para que quede también claro ahí cómo quedaría, digamos, en términos como del intervalo matemático, como se vería, ahí está nuestra respuesta, ¿no? Por si ustedes también lo quieren ver, ahí está, ¿no? Entonces ya hice, digamos, con mu1 y mu2, ¿no? Y me paso también a la presentación para que ustedes vean un poquito también, digamos, escrito y no en el Google. Aquí me había equivocado y le había puesto el cuadrado, pero ya intenté borrárselo ahí. Y este fue el procedimiento que nosotros hicimos. Tal vez así también queda todavía más claro todo el proceso que hicimos nosotros, que fue primero hacer la resta para tener nuestro estimador. Aquí donde nosotros calculamos nuestro valor de t, donde alfa se divide en las dos colitas, ¿no? Y acá, pues, cuánto nos dio nuestro valor de S cuadrado, y aquí está la suma del 1/10 más 1/12, y aquí está nuestro resultado, que simplemente está como
más o menos 0.57, ¿no? Incluso acá le podemos poner también esa otra imagen que acabo de hacer, que me acordé que me habían hecho esa pregunta alguna vez y creo que también es importante verlo de esa manera, el intervalo de confianza, donde queda claro cuál es el intervalo, el valor inferior y el valor superior que puede tomar, ¿no? Entonces, lo voy a hacer para acá. Ahí está. Y ahí está. Perfecto, ¿no? Eso es todo lo que nosotros hicimos, ¿no? El día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando, cuando no podemos asumir tan claramente la igualdad de varianzas, ¿no? Ahorita nosotros lo asumimos, ¿no? O lo vamos a poner en los problemas, ¿no? Mendenhall habla de esta regla del pulgar que a mí no me convence para nada, ¿no? Pero si ustedes leen Mendenhall dice, pueden usar la regla del pulgar, ¿no? Donde ustedes retoman la mayor varianza y la menor varianza. Si esa diferencia, si esa fracción es menor o igual a 3, podríamos asumir razonablemente una igualdad. Si no, si es mayor a 3, pues no. ¿Y a qué se refiere? Cuando ustedes van a ver a lo largo de toda esta clase que nosotros vamos a asumir que la mejor manera de comparar las varianzas es con un cociente, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos cosas son iguales y yo pongo un cociente? Pues me da igual a 1, ¿no? Yo divido 10 entre 10, eso me da igual a 1. Entonces vamos a ver qué pasa con esta famosa regla del pulgar y lo que nosotros tenemos acá. Me voy a llevar esto y me lo voy a llevar para nuestro croma, ¿no? Y vamos a ver acá. Sí podríamos decir esta regla del pulgar. Vamos a sacar ese 1. Ahí está. Y ese 2 al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar ese valor. Ahí está. Tenemos las dos varianzas, 24 y 21. Entonces, esta regla del pulgar dice que yo debería de dividir esto entre esto y entonces me da 1.18. ¿Qué pasa cuando yo estoy leyendo así en cocientes? Y esto es como un poquito spoiler para después muchas cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver que a veces no solo, miren, alguien me escribió un sí acá, en el límite inferior, si le puede volver al valor que era. Pero alguien escribió allí un sí en el, acá. Ahí está, ya volvió. Entonces, acá vamos a ver la mayor entre la menor. Eso significa que la varianza de la población 1 es 18% más grande que la varianza de la población 2, ¿no? Entonces, a lo mejor asumir la igualdad es bastante razonable, pero a veces, pues, no tenemos tampoco información como para poder decir que esto es así, ¿no?
Luego, nosotros después de ver pruebas de hipótesis, vamos a ver un poquito de, también vamos a estimar varianzas y por tanto también vamos a estimar diferencias de las varianzas. Vamos a cambiar un poquito las distribuciones, pero lo vamos a poder hacer. En este caso, nosotros lo que Mendelholm nos dice es que podríamos asumir esta regla del pulgar, donde si la mayor varianza, si de las dos que estamos trabajando, en este caso es la S1, la ponemos en el numerador y la menor la ponemos en el denominador. Si este cociente es menor a 3, nos dice que la igualdad, suponer que son iguales es bastante razonable. Si es mayor a 3, nos dice que deberíamos de usar un estadístico alternativo, ¿no? ¿Cuál estadístico alternativo vamos a usar? Entonces, ustedes ven, este esquema donde nosotros tenemos que ir tomando decisiones cada vez se vuelve más complejo. Pero antes que eso, veamos un poquito qué significa comparar varianzas y qué significa comparar medias. Cuando yo estoy comparando medias, estoy comparando los centros de la distribución, ¿no? ¿Sí? Ya luego explicamos qué es esto de las H's, pero ahorita quiero que más bien vean los dibujos. Si ustedes ven, cuando yo tengo poblaciones diferentes, lo que yo estoy comparando es más como las alturas, los achatamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, muchas veces, como para poder saber yo si esto es igual, voy a tener que asumir algo acerca del comportamiento de esta varianza. Si ustedes ven aquí, pues estas se parecen muchísimo, ¿no? No solo se parecen por dónde está el centro, sino que por la forma. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos muchas veces, y por eso era tan importante que pusiéramos un poquito de conciencia en lo que significaba hablar de los parámetros de nuestras distribuciones? Y decíamos que la distribución normal estaba definida por la varianza y la media, ¿no? Que la media está en el centro y la varianza nos da esto. Y lo mismo pasa con la distribución T, no más que sabemos que también la N va a afectar también un poquito a este H también, ¿no? Acá un poquito, por ejemplo, estas son dos poblaciones que son diferentes, ¿no? Y que tienen diferente varianza, ¿no? Estas se chocan acá y esto es como, tienen diferente varianza y diferentes medias, ¿no? Entonces están completamente alejados, pero tienen la misma forma, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Miren, pues, si no podemos asumir varianzas, si ustedes ven, podemos asumir el error estándar combinado, que se parece muchísimo al que ya habíamos usado antes, ¿no? Para las medias grandes, ¿no? Entonces uno dice, ay, qué maravilla, ¿no? Y más, lo voy a poner en otra para que se vea después. Entonces, cuando nosotros no podemos asumir igualdad de varianzas, vamos a utilizar el error estándar combinado que ya habíamos usado, que era igual a S1 cuadrado más S2 cuadrado entre las diferencias de n. Todo muy bonito ahí, pareciera que es, más fácil, ¿no? Lo que ahí vamos a tener que ajustar es nuestro grado de libertad, ¿no? Hoy van a tener esta fórmula, los grados de libertad. Entonces, vamos a poder tener incluso grados de libertad fraccionarios. Pero no se asusten, no vamos a hacer un ejercicio con estos grados de libertad, ¿sí? Me parece un desacierto hacerlo, nos vamos a, imagínense, solo para calcular los grados de libertad, las operaciones que tenemos que hacer, ¿no? Está bonito, ¿no? Y los grados de libertad, y esto se llama una corrección por Satterwhite. Creo que aquí lo puse mal, el nombre. Ya les digo exactamente si lo puse bien o lo puse mal. No, pues sí lo puse bien. Siempre me equivoco en la TH. Entonces,
Siempre pienso que me equivoco en la TH. Entonces, aquí es donde nuestro R se ve como muy, 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 muy bueno, ¿no? Porque no nos van a dar ganas a nosotros de calcular estos grados de libertad. Pero sí es importante que ustedes vean que cuando no cumplimos con los supuestos, en este caso que no vamos, que cuando no cumpliéramos con el supuesto de varianzas iguales, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para hacer nuestras estimaciones? Entonces, este señor Satterwhite dijo, bueno, usted va a ocupar este error estándar, que es como el que siempre usamos, y lo que va a cambiar son los grados de libertad. Ah, maravilloso, muchas gracias, señor Satterwhite. Y pero la verdad es que yo no voy a hacer ese cálculo, mejor lo meto con el R, ¿no? Y entonces nosotros vamos a hoy a ver qué pasa con la distribución, cómo sería nuestro proceso de estimación, ¿no? Primero, si tenemos información acerca de que si la distribución es normal o no, muchas veces no sabemos y por tanto a veces podemos asumir que sí es una distribución normal, ¿no? Luego nos preguntamos si tenemos el valor de las varianzas, ¿no? Si las varianzas son conocidas. Si nosotros tenemos varianzas conocidas y sabemos que la distribución de origen es normal, vamos a utilizar el valor de Z, ¿no? Para hacer la estimación y vamos a poder utilizar el error estándar que simplemente sale de la suma de las varianzas, cada una dividida entre los tamaños de la muestra y a eso le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Que era lo que nosotros habíamos estado usando antes, ¿no? De acá, ¿no? Y que probablemente, pero si ustedes ven aquí tiene sigma, ¿no? ¿Qué pasa si no conocemos las sigmas, ¿no? Que es como el caso del más de la vida real, donde nosotros no tenemos información de las desviaciones estándar, porque pues si tuviéramos probablemente de las desviaciones estándar, seguramente tendríamos un poquito más de información y por tanto poder saber las medias. Pues no sabemos. Entonces nos preguntamos si los tamaños de las muestras, aquí son varias, son mayores a 30, es decir, si son grandes. Sí, vamos a utilizar esto y lo que vamos a hacer es sustituir los valores de sigma por los valores de S, ¿no? Entonces ahí muy bien, pero esa aproximación yo solo lo puedo hacer para las muestras grandes, ¿no? Luego, si las muestras no son grandes, entonces vamos a tenernos que preguntar, las muestras, las varianzas son iguales, y entonces ustedes ven, este es un esquema un poquito más complejo, ¿no? Y vamos a tener que usar primero T, ¿no? La distribución de T, escoger un error estándar acá, y esto es un grado de libertad. Acá también, si no son iguales, vamos a seguir utilizando T. Si vemos este error estándar es igualito a este de acá, ¿no? Pero aquí lo que cambia son los grados de libertad. Entonces hemos puesto un recuadrito aquí de los grados de libertad, pero como dijimos, pues este de acá, pues no nos vamos a tomar como demasiado la onda para sobre hacerlo, ¿no? Creo que es un cálculo muy feo. Entonces lo vamos a dejar a la computadora. Gracias a Dios vivimos en el siglo XXI, donde las computadoras pueden hacer esto muy fácilmente y nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, también les voy a dar esto para que ustedes los tengan, ¿no? Aquí vamos a agregar después, ustedes van a tener que agregar qué tipo de diferencia de medias es, si es apareada, o no apareada. Ya van a ver por qué. Vamos a hablar de las muestras apareadas en la próxima clase. Bueno, no, en el próximo martes. El viernes vamos a importar una base AR y vamos a hacer un par de jueguitos de
de estimaciones, ¿no? Bueno, no jueguitos, comandos. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es que teníamos 2 subpoblaciones, ¿sí? De las cuales nosotros tenemos información de las medias y que queremos saber y hacer una estimación acerca de la diferencia de esas 2 medias, ¿sí? Ahí está. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Les voy a pasar también esta pequeña imagen. No, ese todavía no es para hoy. Es para la siguiente clase. Bueno, aquí mejor más fácil. Copiar. Y se las pongo en su WhatsApp. Bueno, si nadie más tiene ninguna duda, me quedan 10 minutos de clase, pero no quiero comenzar con tema nuevo, porque pues 10 minutos para tema nuevo no me parece como bueno. Entonces, si alguien tiene como alguna duda de todo lo que hicimos hoy, ¿no? Y de todo lo que estamos haciendo, o bien de antes, o bien de la tarea, también es otro momento. Tal vez los que vinieron tarde no pudieron preguntar acerca de la guía, entonces ahorita sería un buen momento. Pero es decir, yo aquí estoy 10 minutos para ustedes, utilícenme. Estoy pagada con sus impuestos. Profesora, yo 2 preguntas. Sí. Yo en mi caso que hice la tarea, bueno, la hice en Excel, pero pues tenemos que estar subiendo el mismo archivo muchas veces. ¿Puedo subir el mismo archivo para todos los ejercicios que nos puso o tengo que hacer uno por separado? Puede ser el mismo siempre y cuando quede claro dónde están las respuestas de cada uno de los incisos. Ok, esa. Y 2, no entiendo todavía muy bien la última pregunta de la guía, la de superposición, como que no me queda todavía muy claro. Ya las otras ya entendí, pero esa no me queda muy claro qué hay que hacer. A ver, cuando nosotros tenemos superposición es que pueden tomar valores similares. A ver, me voy a ir a mi Excelito para que eso quede un poquito más claro, ¿no? Pensando por acá, a lo mejor, supongamos que yo tengo un intervalo de confianza 1, entonces está entre unos valores y otros, ¿no? Y luego tengo otro por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es mi intervalo de confianza 1, está entre un valor A y un valor B, ¿no? Por ahí. Y entonces, este es el intervalo B. 2. Este está entre el valor C y entre el valor D, ¿no? Supongamos, yo para no poner como números específicos, ¿no? Entonces, esta parte de acá está superpuesta, ¿no? Esta área de acá, diríamos que es un área de superposición. Lo voy a poner de otro color, ¿sí? Es decir, que estos 2 intervalos comparten valores que son probables dentro de los parámetros que están estimando, ¿no? Supongamos que aquí ustedes están, este es el intervalo para una proporción de una cosa y este es otro intervalo para la proporción de otra cosa. Hay un espacio aquí compartido donde los valores de esas proporciones, las estimaciones pueden ser iguales, ¿no? A eso me refiero con superposición. No sé si te queda un poquito más claro. Sí, ya me queda más claro. Gracias, profesora. Sí. Ese pedacito de ahí es superposición. Me preguntan si el trabajo final lo trabajaremos en equipo. Sí, el trabajo final es en equipo. Yo espero que a finales de noviembre, diciembre, ya tengamos más
hayamos avanzado lo suficiente como para que ustedes ya hayan podido escoger una basecita de datos y lo pueden hacer en equipo. Ustedes pueden elegir los equipos, por supuesto, pero pues ahorita estamos haciendo también actividades en grupos como para que conozcan quién les cae bien y quién no. No es cierto. Bueno, sí, un poco sí. Porque no los vamos a obligar a trabajar en equipo. Yo los incentivo a que trabajen en equipo porque puede ser un poco largo el trabajo, ¿no? Porque van a tener que describir sus variables y hacer una estimación, ¿no? Ya sea por intervalo, ya sea por diferencia o ya sea si alcanzamos a ver modelos, algún modelo, o nos vamos a quedar en la nova o algo así. O sea, van a tener que hacer un ejercicio de aplicación. Entonces, si lo hacen en grupo, pues va a ser un poco más sencillo, ¿no? Porque pues es un trabajo que se puede compartir, pero definitivamente lo pueden hacer individual también, sin problemas, ¿no? Y ustedes van a elegir a los integrantes. Pero por eso necesitamos hacer varias actividades para que ustedes se vayan conociendo y que pues vayan viendo. Yo sé que algunos quizás ya se conocen desde antes y sé que algunos que quizás pues con todo esto de que no llevaron el semestre pasado o algo, quizás están un poquito más desconectados de la comunidad y por eso también vamos a hacer varias actividades en equipo para que ya finales de noviembre, principios de diciembre, antes de irnos de vacaciones, ya tengan su grupo y que en enero trabajemos intensamente en ese último trabajo, ¿no? Ese es el plan, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Tengo 5 minutos pagados. Bueno, entonces aquí terminamos con dos medias chiquitas, varianzas iguales. Ya sabemos que las varianzas no iguales no las vamos a hacer a mano, ¿no? Entonces, si son ejercicios en alguna, después van a tener una pequeña guía también de muestras chiquitas y muestras apareadas. No vamos a hacer, o sea, no voy a hacer eso de ponerles a hacer a mano las varianzas igual. Probablemente en esta próxima guía, si ya hemos logrado ver en R algunos resultados, lo que vamos a poder tener quizás son como los resultados de los outputs, ¿no? O sea, que ustedes, más que sepan hacer a cabalidad todo, que sepan interpretar esas salidas, ¿no? Que nos dan los programas y que ustedes entonces se sientan como dueños de ese programa, más que el programa sea dueño de ustedes, ¿no? Entonces, también si por ahí pueden ir buscando en los textos algo sobre las muestras apareadas o la famosa prueba T en evaluación, ¿no? Casi todos los estudios de evaluación de impacto empiezan con una pequeña prueba T, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar el spoiler, ¿no? Aquí lo que teníamos eran 2 poblaciones y un parámetro, ¿no? Para cada población. Cuando nosotros hacemos esto de las muestras apareadas, lo que vamos a hacer es que nosotros seguimos a la misma población en 2 momentos en el tiempo. Le vamos a hacer 2 mediciones y entonces vamos a poder hacer un estimador de esa diferencia que ha reportado una persona. Probablemente, por ejemplo, el ejemplo que teníamos hoy acá, si ustedes se fijaron, decía claramente que hay un grupo diferente de usuarios para cada ruta. Entonces, ahí la verdad no estamos controlando por muchas cosas, ¿no? Para saber cuál ruta es la mejor. Lo mejor tendría que haber sido es que, pues, los mismos usuarios hicieran la misma ruta, ¿no? Porque a lo mejor puede ser formas de, no sé, pensemos de que es caminar, ¿no? Entonces unas personas dan pasos más chiquitos que otras, ¿no? Porque son más grandes, entonces a lo mejor no es la ruta, es la persona, ¿no? Porque son personas diferentes. ¿Cómo podríamos hacer para controlar eso? Pues mire, o sea, lo que hacemos nosotros, ¿no? Así, cuando ustedes dicen, bueno, voy a probar aquí si esta ruta me va bien o no. Entonces, ustedes mismos se van midiendo contra ustedes mismos, ¿no? Entonces,
vamos a hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería una mejor manera para evaluar las rutas? Porque acá parte de esta diferencia se puede deber a los usuarios, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es que, bueno, los mismos usuarios un día hagan la ruta 1 y otro día la ruta 2, ¿no? Y ver cuándo se tardaron más o cuándo se tardaron menos, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Vamos a asumir que los mismos usuarios hicieron las rutas. Bueno, en realidad el ejemplo es de la gasolina, pero de la gasolina utilizada. Listo, entonces hoy sí nos vamos, son las 8:50. Nos vemos el viernes y acuérdense de mandarnos la tarea y cualquier cosita nos pueden escribir en los chats. No nos escriban los fines de semana, por favor. Son de preferencia, ¿no? Yo sé que es como bien mala onda no contestarles los fines de semana, pero la verdad es que por salud mental y más ahorita en este tiempo de encierro donde nos cuesta diferenciar los tiempos que son de una cosa y de otra, pues sí es importante poner ahí como horarios básicos para las consultas porque realmente, sobre todo nos movemos en los mismos espacios y como sé yo que es fin de semana y que mi vida es diferente, es simplemente porque no hago ciertas cosas. Entonces, no es mala onda, es salud mental. Entonces, nos vemos el viernes, chicos. Maestra, que descansen, nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.